escuchan bien, ¿no? Bueno, sí, sí. Perfecto, gracias. Bueno, chicos, chicas, vamos a retomar. Aclaro por las dudas para los que recién ingresan al aula virtual que mañana hay paro docente, o sea que no va a haber clases, por lo menos yo no doy clases en general. Todos y todas las docentes de matemática 2 adhieren, pero corrobórenlo en el aula virtual. Seguro que el que no se adhiera al paro por algún motivo lo va a aclarar, y el que se adhiera o lo aclara o lo aclara. ¿Está bien? Bueno, todo lo que discutamos esta semana, pero en verdad va a ser hoy porque mañana no va a haber clases, ya no es parte del temario del parcial, ¿de acuerdo? No así en los espacios de tarea de aula en donde probablemente estén repasando algunas cuestiones del parcial, ¿está bien? Para pasar en limpio, todo lo que veamos hoy acá no es parte del parcial, del temario, ¿está bien? ¿Y qué es lo que vamos a empezar a ver hoy? Vamos a empezar a ver el concepto de límite y de continuidad para campos escalares, como su análogo, como hemos discutido su análogo en función de una variable. Imaginarán que el concepto de límite y continuidad aparece también como una idea de fuerza en el contexto de los campos escalares, para luego poder construir la noción de derivada para los campos escalares. ¿Está bien? ¿Cuál es la primera gran dificultad que aparece con la idea de límite en el contexto de los campos escalares? ¿Alguien quiere aventurar una hipótesis o conjetura? ¿Cómo es la definición de límite para la función de una variable? ¿Qué habíamos dicho que es el límite? ¿O qué teníamos que predefinir antes para poder construir la noción de límite? Necesitamos formalizar la idea de qué es estar cerca de un punto, de un x0. Para eso definíamos la noción de entorno reducido, porque no nos interesaba saber específicamente lo que pasaba en x0, sino en las inmediaciones de ese x0. Entonces necesitábamos la idea de entorno reducido. ¿Qué otra cosa necesitábamos para hablar de límite? Necesitábamos, bueno, su correlato, la idea del entorno alrededor de la imagen o del límite hacia el cual tiende la función. Entonces lo que hacíamos con la idea del límite era vincular esos dos entornos, ¿no? El entorno alrededor del x0 y el entorno alrededor del valor del límite. Si nosotros podíamos vincular de alguna manera muy particular esos dos entornos, decíamos que la función admitía límite en ese punto que estábamos evaluando. Bien. Se supone que eso ya lo saben a la perfección, porque la mayoría de ustedes ya rendió matemática 1 y es un concepto nodal de la asignatura que han aprobado. ¿Qué pasa cuando uno va al contexto de las funciones de dos variables? Ni hablar cuando va a las de más de dos variables, pero quedémonos en el contexto de las funciones de variable. ¿Qué pasa con la idea de límite ahí? ¿Tiene sentido hablar de un entorno reducido como un intervalo en el eje real? ¿Qué les parece? No. ¿Por qué? Y porque el dominio de nuestro campo escalar es todo el plano, ¿no? Entonces ahí la idea de entorno, si bien como idea fuerza necesitamos traerla de vuelta, no va a alcanzar un intervalo
alrededor de x0, un intervalo en el eje real porque ahí no se define el dominio. ¿Está bien? Ese es el primer gran cambio. Ahora, en relación al entorno que queda definido en el eje de las imágenes, ¿habrá alguna modificación? No, porque en este caso el eje de las imágenes sigue estando en el eje real, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener que imaginar ahora, construimos una noción de entorno en R2, en el plano. Es en donde se define el dominio. ¿Estamos de acuerdo? Hasta dónde va la historia. ¿Por qué? Y porque si uno vuelve para atrás, deme un segundito, voy a hacer una representación muy ilustrativa de lo que era el límite, pero por una variable, ¿no? X0, entorno, este entorno reducido, ¿qué era? ¿Cómo lo podemos definir? Bueno, lo podemos definir de esta manera. X0 menos un delta, que era el radio del entorno, o un radio X0 más el delta, ¿no? Y ese era el entorno reducido al... Bueno, así no está bien. ¿Qué tendría que corregir para que sea el entorno reducido? Ese es un entorno completo, ¿no? Podemos hacer así, y para no complicarnos la vida, ¿qué le sacamos? El X0, ¿no? Entonces ahí sí es el entorno reducido. Entonces este entorno reducido, para que exista este límite, para que el límite, cuando x tiende a x0 de esta función que estamos estudiando, que todavía no es g, pero bueno, sea igual a L, para este entorno de acá, supónganse, bueno, le debía corresponder otro entorno alrededor de ese valor L de radio epsilon, supónganse, ¿no? Entonces, si nosotros podíamos vincular ese entorno con ese entorno, el que está en el eje del dominio con el que está en el eje de las imágenes, teníamos límite. Bueno, ¿cuál es la dificultad cuando pasamos entonces al contexto de los campos escalares de dos variables? Y que esto no alcanza. ¿Por qué? Y porque nuestro dominio va a estar por acá. Entonces nuestro punto, supónganse, sobre el cual queremos calcular el límite, la existencia o no del límite, es este punto de acá. Entonces ahí no tenemos ¿cómo definimos un entorno ahí? ¿Qué les parece? En verdad, si uno lo piensa ahí, tenemos infinitas maneras de definir un entorno ahí, ¿no? Tantas como queramos, como se le ocurra a ustedes. El entorno podría ser, qué sé yo, un cuadrado que incluyera al cuadrado suficientemente cerca de P sub 0, donde los puntos estén suficientemente cerca del punto P sub 0, donde quiero calcular el límite. Eso puede ser un cuadrado. Podría ser un triángulo. Podría ser una elipse. Podría ser un círculo, ¿no? Podría ser lo que quisiéramos. Mientras, siempre y cuando esos puntos que estuvieran en esa región que nosotros elegimos como entorno estén lo suficientemente cerca del P sub 0. Porque esa es la condición sine qua non para definir un entorno. Que los X sobre los cuales voy a calcular las imágenes que van a caer en el entorno de las imágenes estén cerquitas del punto que estoy evaluando el límite, para poder tirar el límite, ¿no? Que es lo que hacíamos acá. Que es lo que hacíamos acá. Para poder evaluar ese límite. Bueno, sí, tenemos infinitas posibilidades. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en cuál va a ser el entorno en el campo de escalares de variables, con el cual vamos a trabajar para construir la noción de límite, la noción de continuidad, y como imaginarán, si tenemos límite y continuidad, es el entorno que vamos a usar para definir la noción de derivada de campo de escalares de variables. Por eso es tan importante poner un acuerdo en lo que va a ser el entorno. Bueno, vamos primero a discutir eso. ¿Está? Porque en este campo escalar de variables, dado un punto de coordenadas x0 y 0 que está en el dominio, hacernos esta preguntita ahora, como verán, como imaginarán, no es tan sencillo. Definir qué hacen las imágenes cuando elementos del dominio que están cerca de ese punto se acercan a ese punto, no es tan sencillo. ¿Se entiende la idea? ¿Estamos más o menos en sintonía?
Ya sé que deben estar aquejados por otros males y otras preocupaciones, pero no hay nada mejor que cuando uno está aquejado por otros males y otras preocupaciones académicas, de hablar de otra cosa que no tiene nada que ver para recuperar la energía y el buen ánimo. Porque acá está la historia. Es una discusión que no tiene nada que ver con lo del parcial, y eso está bueno, salir un poco de esas preocupaciones de lo cotidiano. Bueno, para contestar ese interrogante, tenemos que expresar otra vez en forma simbólica esta expresión coloquial, como hicimos en Matemática 1. La definición que vamos a tomar es esta, que parece sencilla, pero dice muchísimo. Fíjense, el entorno de un punto en un campo escalar de dos variables van a ser los puntos que están en R2 o en el dominio eventualmente, depende cómo estemos trabajando, si hay restricciones o no, tales que las distancias de esos puntos que están en R2 de coordenadas genéricas X e Y al punto en donde quiero calcular el límite sea menor a un R. ¿Lo ven? Y al traducir esta idea coloquial en esta expresión de tipo simbólica, ya eso me obliga o nos obliga a pensar en una única posibilidad. ¿Cuál será? Un círculo. No hay otra, una circunferencia, un círculo. Al círculo sería la circunferencia llena. Claro, en verdad, lo que nos obliga a pensar eso es en la circunferencia. Y el círculo sería el contorno, que eventualmente, como es menor, no está incluido. ¿Se dan cuenta? Porque si es menor al radio, no puede estar incluido la frontera esa. ¿Lo ven? Este es bueno, lo hemos discutido algunas otras veces, es una forma de hablar de una, así como está, de una circunferencia que no incluye al círculo, a la frontera exterior. Bueno, esto puede traducirse de esta manera para que quede más claro, el que no se da cuenta es lo mismo, ¿no? Esa distancia que propone ese conjunto, que es la raíz cuadrada de x menos x al cuadrado más es menor al radio. La distancia euclídea, que está, bueno, que define ese círculo. Y esta es una decisión y es una convención que aceptamos, porque podría ser cualquier cosa ese entorno alrededor del punto. Aceptamos que nos conviene, nos va a convenir por muchos motivos, que sea a partir de esa circunferencia la noción de entorno. Y es la que vamos a trabajar acá, que es la manera más práctica, ¿no? X menos x0 más y menos y0 menor a ese al cuadrado. Si no trabajamos en la raíz no nos hacemos lío. Que tiene esa representación gráfica. Fíjense que si uno lo piensa desde la mirada algebraica geométrica, es una circunferencia centrada en el punto x0 y 0, ¿no? De radio r. Una circunferencia centrada en el punto, bueno, acá no se ve, x0 y 0 de radio r. ¿Se acuerdan? Que les dije cuando empezamos a charlar sobre campos escalares que amíguense mucho con las ecuaciones cónicas, porque las vamos a usar todo el tiempo. Y una de las maneras en que la vamos a usar va a ser acá, para definir continuidad y límite. Aguarden un segundito, que hay alguien queriendo ingresar. Volvamos acá y acá. ¿Por qué? Acá habíamos llegado. Obviamente esto refiere a entorno. El entorno no incluye, fíjense, esta punteadita la superficie exterior. ¿De acuerdo? Pero además, para definir el entorno reducido hay que sacar el centro. Y para sacar el centro es lo mismo, como habíamos hablado antes, es lo mismo del entorno, definido como está, pero sacándole el punto P sub 0. Y esta es la definición de entorno reducido que nosotros vamos a usar para construir la noción de límite de campo escalar de dos variables. Una observación que no se ve acá, pero que es fundamental. Fíjense que todos los puntos del entorno tienen una relación de simetría con respecto al centro, ¿no? Y al radio.
Esa es un poco la clave. No hay ningún punto. Relación de simetría. ¿Cuál es la relación de simetría? Y está dada por la distancia R, ¿no? La distancia del radio. Ese sería un poco el detalle fundamental de este entorno y su practicidad. Se dice generalmente que es un disco de radio R. ¿Está bien? No es un cuadrado, no es una elipse. Una elipse también tendría alguna relación deformada de simetría porque tendría radios mayores y menores, o sea, pero es poco práctica. La más práctica es la del disco de radio R o circunferencia de radio R. Bueno, es un entorno simétrico, así se define. Bien, tenemos entonces qué significa que un punto esté cerca de x0 y sub 0 o que se acerque a x0 y sub 0. Lo vamos a simbolizar de la manera análoga que le hacíamos en matemática 1. En vez de decir que x tiende a x0, vamos a decir que el elemento xy tienda al elemento x0 sub 0. Y vamos a decir que si las imágenes tienden a un único número L, vamos a decir que ese número L va a ser el límite, que en este caso va a ser 5. En este caso particularísimo, que estamos tomando un campo escalar con esa ley. Si imaginan qué pasa cuando los puntos 0, 0, en donde estamos calculando el límite, intuitivamente uno puede imaginar que las imágenes tienden al valor 5. ¿Por qué? Y porque reemplazo el 0, 0 acá, ¿no? Entonces me va a quedar menos 5 novenos por 0, 0, más 5, 5. ¿Y por qué hago eso? Y porque estoy trabajando con la base, con lo que aprendí para matemática 1. ¿Por qué? La forma más fácil de calcular límites para funciones que imaginábamos continuas, ¿no? Y ahí viene la otra discusión que vamos a tener, era evaluar la función en el punto que evalúa el límite y ese iba a ser el límite. ¿Qué estamos imaginando? Y ya charlamos un rato acerca de los paraboloides. Ya deberían saber que esto es un paraboloide. Eso sí es un poquito parte del temario parcial. Y en función de que es un paraboloide, nosotros tenemos una representación visual más o menos de cómo es la superficie y sabemos que es continua en todo R2. Obviamente, si es continua en todo R2, va a ser continua en 0, 0. Y si es continua en 0, 0, entonces digo, si lo que uso en matemática 1 lo debo poder usar en matemática 2. Entonces el límite lo evalúo de esa manera. ¿Está bien? Es decir, que para todos los puntos que estén en un radio convenientemente pequeño o en una circunferencia convenientemente pequeña alrededor del 0, 0, las imágenes de esos deberían acercarse a 5, ¿no? Deberían quedar dentro de un entorno del 5 en el eje de las imágenes. Y eso es lo que significa el límite. ¿Está bien? Eso quiere decir que sin hacer ningún cálculo, sin ánimo, sin intención de equivocarnos, podemos decir que el punto de coordenada 0, 1, 0, 1 tiene una imagen cercana al 5, ¿no? ¿Está bien? Porque el punto 0, 1, 0, 1 está convenientemente cerca del punto 0, 0. ¿Está bien? Está en una circunferencia que está cerquita del punto 0, 0. Entonces, eventualmente debe tener una imagen cerca del 5. Sí, efectivamente. Debería ser así. Bueno, ¿cómo podemos analizar si lo que estamos viendo acá tiene un correlato consistente con la realidad que supone esta gráfica de esta función? Bueno, podemos dibujar esta función. O podemos bosquejarla rápidamente. ¿Cómo lo hacemos? Lo podemos hacer por transformaciones gráficas también. Así como lo hacíamos en matemática 1. Este es el paraboloide. De acá es un paraboloide que es x cuadrado más y cuadrado. Así nomás, ¿no? Si no me doy cuenta, y esto podemos repasar un poquito el parcial, x cuadrado más y cuadrado, tenemos. Puedo decir, no, sal de aquí. ¿Cómo arrancaría esta historia? Para aquí. Puedo decir, bueno, los paraboloides van a tener esta estructura, ¿no? Este paraboloide base sería x cuadrado más y cuadrado. Y que se va estirando así. ¿Y cómo sé que eso define un paraboloide? Y puedo calcular sus trazas y sus curvas de nivel, ¿no? Y en función de eso hacer una primera representación. Las curvas de nivel, el conjunto de curvas de nivel de esto van a ser los xy que están en R2, porque R2 es el dominio de este campo escalar, tales que x cuadrado más y cuadrado es igual a k, con k en la imagen, ¿no? Entonces, acá acaba de definir el radio
de esas curvas de nivel y la altura, radio y altura, en estas circunferencias. Entonces vamos a tener en el plano del dominio, XY, una serie de curvas de nivel que van a arrancar en el punto 0, 0, como primer curva de nivel de altura 0, ¿no? Esta va a ser la C sub 0. Vamos a tener acá uno que va a ser el C sub 1 de radio 1. Esto es radio 1. Y después podemos tener la C sub 4. La C sub 4 tiene radio 2, ¿no? ¿Por qué? Y porque me queda x cuadrado más y cuadrado igual a 4, es 2 al cuadrado, que es el radio de la circunferencia. Y así puedo seguir con todas. Entonces ya con esas curvas de nivel que la cosa son circunferencias y se van agrandando. Que es el típico comportamiento de un paraboloide. ¿Está bien? Sobre esa estructura, sobre esa circunferencia, en verdad, tengo un factor de compresión que es 5 novenos. Porque ese 5 novenos, si yo se lo agrego acá, en verdad lo que va a hacer es ir comprimiendo los radios. No crece a tanta velocidad, sino que crece un poquito más lento. Pero de todas maneras no cambia la lógica de circunferencias. ¿Está bien? Ese factor es lo mismo que haría un factor que esté multiplicando la variable independiente de una función de la variable. Hace la misma distorsión del gráfico, pero es un poquito más complicado de ver. Y en todo caso también podríamos calcular las trazas. ¿Se acuerdan? Las trazas son estas parábolas que nos van a quedar acá. Una traza, la traza esta en el plano, este es el plano IZ, ¿no? Esta traza la calculo como el plano IZ, que es x0, ¿no? Intersección, x cuadrado más y cuadrado igual a z, ¿no? Entonces nos va a quedar la traza de tipo z igual a y cuadrado, que es la que está acá, que es esta que está acá. Y esta traza z igual a x cuadrado. ¿Está bien? Las dos trazas, las curvas de nivel, más o menos podríamos imaginarlo. Bueno, lo que va a hacer el factor 5 noveno es lo que dijimos. Comprimir los radios. Para cada altura está más comprimidita. ¿Qué va a hacer el menos 5 noveno? Y bueno, todo lo que era negativo es rebatirlo con respecto al al plano del dominio, que es este efecto que hace acá. Ese que hace ahí, ese es menos 5 novenos. ¿Y qué suponemos que va a ser el más 5? Lo mismo que hacía para las funciones de una variable, levantar los 5 unidades a toda la gráfica. Entonces el paraboloide, limpio la pantalla, nos queda así. Nos quedaría así. Y ese es el paraboloide invertido sobre el cual estamos calculando el límite en este punto de acá. ¿Dónde estoy? Acá, en ese punto de ahí, en el 0, 0. ¿Está bien? En este punto de acá. Ahí. Para que ese límite exista, debe existir un entorno reducido alrededor de ese punto que devuelva imágenes, ¿no? Es decir, la función tiene que tener comportamiento definido alrededor de ese 0, 0 y comportamiento definido. Porque si yo me acerco al 0, 0, tengo todas imágenes que están cerquita del 5 que está acá arriba. Este sería el 5, ¿no? Fíjense que cerca de estos puntos, y me devuelve imágenes, ahora lo vamos a ver mejor, que están cerca del 5, con lo cual ese límite tiene toda la pinta de existir, porque se satisfacen todas las condiciones que pide el límite. Puedo definir un entorno reducido alrededor del 0, 0. A ese entorno reducido lo puedo vincular de una forma consistente con un entorno alrededor del eje de las imágenes, en donde todas las imágenes que devuelven los elementos de ese entorno reducido están cerca del valor límite 5. Perfecto, es así. Entonces, lo podemos ver acá. Fíjense, este es el entorno reducido de radio delta, con delta convenientemente pequeño, obviamente. Esto se tiene que satisfacer. Para que esté cerca tiene que ser un delta convenientemente pequeño, que lo vamos a tener a este entorno ahí abajo, ¿lo ven? Este es el entorno que está acá abajo. Este es el entorno que está acá abajo, que es este disco de radio delta y centro x0 y 0, que es el 0, 0. Fíjense que si yo proyecto este disco hacia arriba y busco de este disco, que lo hago acá, ¿lo ven? Me queda, puedo encontrar
esta especie de curva traza, pero que da este plano de acá, ¿no? Y todos estos elementos de acá me devuelven imágenes, todos estos, me devuelven imágenes que están cerca del 5, ¿lo ven? ¿Se ve eso? Porque es la clave del asunto. Que todos los elementos que están en este entorno, sus imágenes, estén convenientemente cerca del 5, que es el valor límite que hemos calculado. Para que el límite exista y para que el límite sea 5. Entonces lo podemos ver acá. Todos estos elementos los puedo representar en este plano de altura K, ¿no? Y este plano de altura K, de alguna manera, es el radio del entorno de las imágenes. Todas las imágenes van a estar, todas estas imágenes están acá, están convenientemente cerca del 5, o sea que K no es 3, ¿no? K es un valor que está razonablemente cerca de 5. ¿Está bien? Por ejemplo, 4,98, por decir algo. Son abstracciones estas. Pero lo que queremos mostrar acá es eso, es cómo es en todos los elementos que se provienen de este entorno, nos van a quedar atrapados en este plano que está cerca, cuyas imágenes están muy cerca del 5. Esa es un poco la idea. En este caso queda un plano que incluye a esa circunferencia por la forma que tiene el campo escalar. Podría ser cualquier cosa esa estructura. Bien, fíjense que por ejemplo, que está acá, nos queda ahí. Ese le corresponde, está cerca del 5, que es este valor de acá. Bueno, hasta acá, ¿estamos de acuerdo? Porque esta es la definición de límite. Se supone, si seguimos la lógica de matemática 1, que una vez que hemos definido el límite, es muy fácil definir continuidad. ¿Por qué? ¿Cómo definíamos continuidad? Y vamos a decir que una función era continua en un punto de su dominio, si existía el límite, ¿no? ¿Qué más? Si existía la función, y si límite y función en ese punto eran iguales. Pensémoslo ahora en el contexto de los campos escalares de variables. Bueno, está bien. Existe el límite, existe la función. Ahora, ¿cómo podemos decir que son iguales? ¿O cómo podemos evaluarlo de una manera así? Que son iguales. Esa es la pregunta del millón ahora. ¿Por qué? Porque para el caso de las funciones de una variable, decir que existe el límite, en verdad, era lo mismo que decir que los límites laterales existían y eran iguales, ¿no? Esa era la clave. La clave analítica para definir la existencia del límite. Evaluábamos límites laterales, decíamos que eran iguales, entonces existía el límite y después proseguíamos con nuestro análisis de continuidad. ¿Está bien? Ahí se recordemos del capítulo 1 que si los límites laterales son distintos, entonces el límite no existe. Y si son iguales, el límite existe. Claro, ahora es la clave de todo el asunto. Hay un gran problema acá, porque está bien, podemos definir límite como idea fuerza, porque podemos definir la noción de entorno en los campos escalares de variables, de entorno reducido alrededor del punto del dominio, tenemos el entorno alrededor de las imágenes, está bien. Pero cuando uno quiere extrapolar la idea de límites laterales con el cual nosotros construimos la noción de continuidad para la función de una variable, acá ahí tenemos un problema gigantesco. Porque, ¿qué entendemos por límite lateral acá? Hay muchas lateralidades en un campo escalar de dos variables para acercarse al x0 y 0. Hay infinitas maneras de acercarse al x0 y 0, inclusive dentro del entorno reducido que hemos definido. Dentro de ese radio R que hemos definido, a ver si tengo el dibujito acá, inclusive dentro de ese radio R tengo infinitas maneras de acercarme al punto x0 y 0. Lo cual es un drama existencial, casi les diría. Porque ¿cómo hacemos para formalizar lo que sabíamos de Matemática 1 en este nuevo escenario y darle consistencia, ponernos de acuerdo y que nos sirva luego para construir lo que viene, que es la noción de derivada? Porque si no podemos construir una noción de continuidad, no vamos a poder construir una noción de derivada. ¿Está bien?
Lo único que podemos decir acá es que si nosotros encontramos dos direcciones de acercamiento al punto en cuestión que son diferentes, podemos asegurar que el límite no existe. Eso es seguro. Eso se mantiene como idea fuerza. Ahora, lo contrario es muy difícil de demostrar. ¿Cómo podemos justificar la existencia del límite por la consistencia y la igualdad de los límites laterales? Tenemos que demostrar que por las infinitas direcciones que nos acercamos al punto en cuestión, todos esos límites laterales son iguales, ¿no? Y no lo podemos hacer analíticamente a eso. Vamos a hacer analíticamente. Vamos a establecer el primer gran acuerdo nacional acá, que va a decir que si hipotéticamente todos los límites laterales, los infinitos límites laterales, ¿no?, son iguales, entonces la función es continua. No lo vamos a poder demostrar, porque es una tarea infinita, pero vamos a aceptar que eso vale. ¿Está bien? Y es un poco lo que vamos a hablar acá. En general, esta notación que hemos definido recién, es decir, el límite cuando x y tiende a un punto a b, o a un punto de coordenadas a b, si ese límite existe y es igual a L, es porque se satisface lo que recién dijimos. Que independientemente de cómo me esté acercando a ese punto, a B, obviamente en el entorno reducido, cualquier punto de ese entorno reducido, todos esos valores de límite van a tender a L. ¿Está bien? Se van a parecer lo suficientemente a L como para decir que el límite, que el comportamiento de la función va a L, al límite que hemos calculado. Por lo tanto, no vamos a calcular límite de campo escalar de dos variables, pero vamos a aceptar que si el límite existe, se satisface esa descripción que dimos recién. ¿Está claro? Es muy importante eso. Es muy importante desde el punto de vista teórico, porque es un gran acuerdo que debemos establecer para poder avanzar en esta discusión. Si no, no podemos avanzar en esta discusión. Si no podemos ponernos de acuerdo en que el límite de un campo escalar de dos variables nos está diciendo todo eso, no podemos definir nada nuevo. ¿Está? Y a partir de ahí, de esa idea de límite que hemos establecido aquí, podemos dar la definición de continuidad, que es sobre la cual vamos a estar trabajando ahora para charlar lo que viene. Vamos a decir que una función de dos variables definida en un disco de centro a B, el disco es el entorno reducido que habíamos hablado, pero ahora no va a ser reducido el entorno. ¿Cuál es la diferencia entre la idea de continuidad y la idea de límite? La idea de continuidad del entorno no puede ser reducido, ¿no? Porque estoy evaluando la continuidad justamente en el punto que estaba sacando antes. Es un disco con centro AB y el centro AB pertenece al disco sobre el cual estoy evaluando el asunto. Entonces, si una función de dos variables definida en un disco con centro AB, el radio del disco es convenientemente pequeño, porque estoy evaluando la continuidad del punto AB, no es un disco gigante. Entonces, la función es continua en ese punto AB si el límite es igual a la función. Parece una obviedad, pero tuvimos que batallar un poquito para llegar a este punto. Hay cosas que no vamos a poder justificar analíticamente. No vamos a poder justificar la existencia de un límite. ¿Está bien? En un campo escalar de dos variables. Vamos a tener que aceptarlo como tal. Nos van a decir que si el límite existe, entonces la función es continua en ese punto. Siempre y cuando, obviamente, el límite sea igual a la función, ¿no? Es decir, si el límite acá daba 10 y el campo escalar en ese punto daba 5, la función no va a ser continua. Eso se va a hacer igual, se va a seguir satisfaciendo ese asunto. Bien, tenemos entonces en claro la idea de continuidad. A partir de ahí, uno empieza a avanzar como avanzábamos en el contexto de las funciones de una variable. Tomábamos la función lineal, ¿no? Empezábamos a operar con los teoremas de límite, producto de límite es continuo, suma de continua es continua, y así. Bueno, acá lo hacemos lo mismo, de manera que, analizado la función lineal, que es el plano acá, si empezamos a operar algebraicamente con el plano, vamos a generar las funciones de tipo polinómicas, ¿no? Y vamos a decir que todas las funciones polinómicas son continuas. Después vamos a ir a las racionales, vamos a decir que las racionales son continuas siempre y cuando el denominador no sea cero. Y ahí, a partir
construyendo nuestro bagaje o nuestro abanico de funciones continuas o nuestros campos escalares continuos en R2. Y vamos a trabajar por analogía con R1, es decir, las funciones trigonométricas van a ser continuas, en R2 también, cualquier combinación lineal de ellas va a ser continua, ¿se entiende? Las funciones de tipo exponenciales van a ser continuas, en R2 también, porque se originan como un producto de funciones continuas, de una variable si se quiere, y así sucesivamente van a imaginar entonces que casi todas las funciones con las cuales vamos a trabajar nosotros son continuas, ¿no? Rara vez nos vamos a topar con una función discontinua en R2. Casi que no va a haber funciones discontinuas en R2, salvo las que tengan un denominador igual a 0, como nos pasaba con las funciones en R1. Casi todas las funciones en R1 terminan siendo continuas, salvo los casos bien excepcionales que ya conocemos. 1 sobre X, tangente de X y algunas más. ¿Está bien? Pero en general las funciones que nos interesan para poder modelar los fenómenos que concitan nuestro interés son funciones de tipo continuas, ¿no? La exponencial, función prototípica para pensar un montón de cosas, es súper continua y las funciones que exponenciales en R2 son súper continuas también. ¿Está? ¿De acuerdo? Pero la construcción de esa idea de continuidad es siguiendo este caminito que está acá. Aclarado el punto, que sí lo tienen que manejar teórico / conceptualmente, uno puede tener las libertades de empezar a conjeturar que casi todas las funciones o los campos escalares R2 que vamos a trabajar son continuos. Porque satisfacen todo esto. El límite, porque continuidad es punto a punto, acuérdense, ¿no? El límite en determinado punto es igual a la función evaluada en ese punto. Aclarado eso, obviamente para un disco de radio convenientemente pequeño. ¿Está bien? ¿Queda claro eso? ¿Queda claro que nosotros vamos a evaluar en relación al límite y continuidad en campos escalares de variables? No se vuelvan locos o locas en relación a lo que tienen que justificar analíticamente, porque no hay justificación analítica acá. Es teórica. ¿Está bien? Y hay que tenerlo presente, porque eventualmente le vamos a pedir que justifiquen la continuidad de por qué la función z igual a 2x más 3i es continua en todo R2. ¿Por qué va a ser continua en todo R2? A ver cómo lo dirían hoy a eso. Animémonos a pensarlo. Pregunta de examen final. La función z igual a 2x más 3i ¿es continua en R2? ¿Cómo lo dirían? Para poder decir que es continua en R2, tenemos que decir mucho y poco a la vez. No voy a poder justificarlo analíticamente, sino que voy a tener que usar solamente los elementos teóricos que hemos discutido recién. La definición de límite para campos escalares de dos variables y la definición de continuidad para campos escalares de dos variables. Entonces, si me están preguntando si el campo escalar f con ley z igual a 3x más 2i, o no sé cómo lo dije antes, pero no importa, era un plano, ¿no? Es continuo en R2, ¿qué tengo que decir? Sí, es continuo en R2 porque para todo elemento x0 y 0 de R2 existe el límite, primero. Para todo elemento x0 y 0 que esté en R2 existe el límite y es igual a L. Y además de que existe el límite y es igual a L, para todo elemento en R2, ese límite va a ser igual a la función evaluada en ese elemento en R2. ¿Está bien? Para el elemento 1, 1, el límite va a ser tanto, que va a ser igual al campo en el 1, 1. Como no lo puedo hacer analíticamente, lo tengo que dejar ahí, ¿se entiende? Va a ser continuo entonces, repito, porque para 0 y 0 en R2, de ese campo escalar existe el límite. Y además, ese límite es igual al campo escalar evaluado en el punto en cuestión. Por eso es continuo. Y se acabó. Distinto es si le digo, para el campo escalar f con ley z igual a la tangente de x sobre y. Ese campo escalar es continuo en R2 y ustedes qué van a decir. Campo escalar tiene por ley tangente de x sobre y. Le voy a preguntar, ¿es continuo en R2? Y ustedes van a decir, no, no es continuo en R2. ¿Por qué? Ahí no lo van a hacer de...
Claro, tienen que buscar un punto en donde no se satisfaga alguna de las dos cosas que hemos mencionado. O no exista la función o no existe el límite. Va a ser mucho más fácil encontrar un punto donde no exista la función, ¿no? Porque encontrar un punto donde no existe el límite supone que tienen que demostrar la inexistencia, que los límites laterales son distintos, que algún par de límites laterales son distintos, de lo infinito que hay. Es un universo árido para explorar ese. Mucho más fácil es demostrar que no existe la función en el punto, ¿no? En algún punto de R2. Por ejemplo, en el punto 0,0 no está definida. La tangente de 0,0 no existe. De 0/0, digo. ¿De acuerdo? Bien. Hasta ahí vamos. Entonces, les voy a dejar un problemita acá. ¿Verdadero o falso del parcial? F con ley f de xy igual a x cuadrado. ¿Es continuo en R2? Continuo. Tamales. En R2. Algo lo justificaría. Se supone que parece más fácil que el que le dije antes. De X sobre Y, digo. ¿Qué problema tiene esto? ¿Es un campo escalar esa función que les pasé? Sí. Que no esté la i explicitada no significa que deje eso en campo escalar. Es para toda i. Está definido para toda i ese campo escalar. ¿Está bien? Que esté definido para toda i, ¿significa que es continuo? No. ¿No? Porque los elementos del dominio son pares ordenados de x y. Eso no me dice demasiado en relación a la continuidad. Entonces, ¿cómo podríamos decir que ese campo escalar es continuo? ¿Cómo lo justificaríamos? Y de la manera que lo hicimos antes. Para todo x0 y 0. Sí. Para todo x0 y 0 que está en R2, existe el límite cuando x y tiende a x0 y 0 de f de x y es igual a L. ¿Está bien? Obviamente L va a cambiar en función del punto donde esté evaluándolo, ¿no? Para todo x, eso es lo primero. Y además se satisface que para todo x0 y 0 que está en R2, el límite cuando x tiende a ese x0 y 0
del campo escalar, este es igual a la función evaluada en x0 y 0. Y ahí termina la historia. Obviamente no tienen forma de verificarlo analíticamente, es una cuestión casi de fe. Tienen que creer lo que están poniendo, sí. Ah, perfecto, sí, tenés razón, gracias. Acá sería f de x, y. Si no, tenemos un problema gigantesco. Estaríamos mezclando. Perfecto. Soñé que se me caía el termo y se me rompía. ¿No se te rompió? No, y no se me rompía. No se te rompió, ¿no? Fue premonitorio. El misma caída de termo. Impresionante. Ayer anoche. Algo debe haber. Bueno, condición 1, condición 2. Pero además es un campo escalar de los que nos gusta evaluar porque es tramposín el campo escalar. Porque es más difícil imaginarse la forma tridimensional porque falta una variable. Entonces, claro, entonces, como es difícil imaginarse, vamos a practicar cómo representar o cómo hacer una representación tridimensional de ese campo, calculando trazas, vamos a hacerlo bien, si de paso repasamos, trazas y curvas de nivel. ¿Les parece? Voy a borrar, retroceder un paso. El campo escalar sigue siendo el que puse acá. Dijimos, el campo escalar f de xy es igual a x cuadrado. El dominio de este campo es R2 y por lo que hemos visto es continuo, por lo que hemos dicho recién es continuo en R2. Vamos a crear. Bueno, el conjunto de curvas de nivel son los x e y que están en R2 tal que x cuadrado es igual a k con k imagen. Fíjense, falta la i. No desesperéis que falta la i, no importa que falte la i, es para todo i. Entonces, de acá, yo voy a buscar que las curvas de nivel son, en todo caso, x cuadrado igual a k. Bueno, ¿y cómo represento eso acá? Y puedo dar distintos valores de k para ir ubicándome. Si k vale 1, ¿qué va a pasar acá? Me va a quedar que x cuadrado igual a 1. ¿Está bien? ¿Y cuándo x cuadrado igual a 1? Cuando x vale cuánto. ¿Se dan cuenta? Vamos a pensarlo. Si k vale 1, x cuadrado es igual a 1. No es una parábola la curva de nivel esta en el plano de x. ¿Se dan cuenta, no? Hay dos posibilidades que x cuadrado valga 1. O x vale 1 o x vale menos 1. Y entonces esta curva de nivel que estoy dibujando acá, de altura 1. ¿Lo ven? Interesante. Hay dos cortes, ya nos imaginamos. Fíjense, tenemos el plano, se puede hacer que ese es x. No, que este es x y ese es y. Hay una línea así, que sigue el piso, supóngase esta que está acá, que tiene altura 1. Una línea infinita de altura 1. Y por allá, por detrás de la pared, está la simétrica también de altura 1. Supóngase que el techo es la altura 1, este techo. O sea, en la superficie tenemos, esta línea está en esa superficie. Eso no nos da mucha información. Y si yo sigo calculando curva de nivel, tampoco voy a tener mucha más información. Porque, por ejemplo, la c sub 0, que va a ser x cuadrado igual a 0, que va a ser este punto de acá, ¿no? Este punto de acá, no, todo el eje. X igual a 0. Todo el eje todo el eje y. C sub 0. Y si calculo con 4, por ejemplo, la altura k igual a 4, nos queda que x cuadrado igual a 4, o sea, la 2 y la menos 2. Y esta va a ser C sub 2. Y la verdad que me estoy entrando en un universo muy complejo, porque son todas líneas así que tienen distinta altura. La clave acá, una traza, va a ser más informativa, sí. Claro, exactamente. Con esa información no alcanza. A veces con el mapa de curva de nivel ya alcanza para tener una idea bastante aproximada de cómo es la representación tridimensional de la superficie. En este caso no va a alcanzar. Y siempre que falte una variable no va a alcanzar. Ya les anticipo. Entonces vamos acá a buscar alguna traza. Vamos a buscar las trazas, perdón. ¿Cuáles trazas vamos a buscar? Y la de este plano, la que tiene con este plano y la que tiene con este. Con el plano ZI, ¿se acuerdan que es el X0, no? Y voy a intersectar x cuadrado igual a z. No me dice mucho esa traza tampoco, ¿no?
Sí, pero X vale 0. No me dice demasiado, ¿no? O sea que acá tengo, ¿qué voy a tener acá? Que Z igual a 0. Z igual a 0, ¿qué significa? Que es todo esto, ¿no? Pero y nada más. Ahí no hay. Bueno, vamos con el otro, a ver si nos dice algo más. Este plano es el plano ZX igual a 0, ¿no? Y acá en este plano ZX, Z es igual a X cuadrado. Por fin algo de información, ¿no? Porque acá sí tengo una especie de parábola, que es esta. ¿Está bien? Entonces tengo muchas líneas que son así, que tienen una cosa acá. Difícil de ver, ¿no? Este no le vamos a tomar, no se preocupen. Como me cuesta verlo, tenemos siempre la opción de ir a GeoGebra. Esa sí, esa información que vimos está bien ahí, pero no nos alcanza. Fíjense con qué poquito nos complicamos. Sacamos una variable y se descuajeringa todo. Vamos a GeoGebra y bueno, ¿cómo es? Así nos quedamos tranquilos. A ver. Vamos por acá. Repasamos esto. Les recomiendo mucho cuando estén estudiando, háganlo. Tengan GeoGebra a mano. Realmente no lo van a producir en el parcial, pero aprovechen, cuando trabajan con los campos escalares, llévenlo, por más que no les pidamos, a su representación tridimensional. Fíjense, ¿lo ven? Este es el que teníamos. Creo que es... Este es el eje X, ¿la ven? Y este es el eje X, este es el eje Y. Lo quiero tener acá. Estos son los dos positivos. Es lo que dibujé yo recién. ¿Qué va a ser? Fíjense que es bastante parecido, pero no me podía aventurar a eso. Fíjense que es este, ¿no? Es ahí. No sabía cómo terminarlo. Bueno, para terminarlo, ¿dónde estamos? Oh, lo terminamos viendo acá. Es este de acá. Yo dibujé esta parábola acá y no sabía cómo continuarlo. Bueno, eso se te reproduce infinitamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? Bueno, este es un poco un repaso mínimo de lo que va. No van a tener cosas tan complicadas, pero está bueno poder decir algo de alrededor de eso. Bueno, hemos definido... Sí, sí. Es el eje X, sí, claro. Es el eje Y, que yo pinté todo el plano. Sí, es el eje Y, está bien. Porque no es una traza eso, yo pinté el plano, no tiene que ver. Está bien. Bien. Definido la noción de límite en campo escalares de variables, definida la noción de continuidad, el siguiente paso lógico que debemos dar es aventurarnos al universo de las derivadas. Para eso, no está de más ir hacia nuestro arcón de los recuerdos y traer a colación qué es la derivada de una función de una variable, una función escalar. Bueno, ¿se acuerdan que, dado una función que va de reales a reales para un punto de su dominio, la derivada era el límite cuando delta x tiende a 0 del cociente, que era lo mismo que decir cuando x tiende a x0 de y menos y0 sobre x menos x0. ¿Está bien? No dije nada novedoso, no debería sorprendernos. La cuestión es que en el contexto de las funciones de una variable, nosotros no prestábamos atención a algo que es fundamental ahora. Y lo dábamos por hecho. ¿Cómo me acercaba a x0? ¿Cómo provocaba la perturbación alrededor de x0? Y generalmente nos parábamos por acá, por ejemplo, ¿no? Generalmente hacíamos esto, pero por una cuestión de comodidad. Nos parábamos alrededor de x0, dábamos un paso adelante. No, eso no. Dábamos un paso adelante y considerábamos, nos parábamos acá, por ejemplo, y evaluamos que así estábamos perturbando al x0. Y entonces volvíamos hacia x0 y veíamos qué provocaba esa perturbación en las imágenes. Y lo que evaluábamos era el cociente de perturbaciones, si se quiere, hablando en términos físicos, que les gusta hablar mucho a los físicos sobre las perturbaciones. Para nosotros el incremento, para los matemáticos un incremento, para los físicos las perturbaciones. Pero tiene sentido, porque lo que nosotros queremos evaluar cuando vemos la derivada es cuánto es la magnitud, cuál es la magnitud en las imágenes
que se produce al perturbar x0. Al perturbar x0 significa moverse un poquito alrededor de izquierda y derecha de x0. El tema es que cuando nosotros discutíamos la función de una variable, asumíamos todos, y nunca nadie se lo preguntó, por lo menos en el curso que yo estaba, es por qué perturbábamos siempre de este lado. Siempre hacíamos esto, ¿no? Íbamos hacia adelante, volvíamos hacia atrás y veíamos qué le pasaba al delta i en esa perturbación de delta x, ¿no? O sea que la perturbación delta x era esta, ¿no? La que hacíamos que tienda a 0 era esta. Es decir, que x tendía a x0. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué me estoy deteniendo tanto en este punto? Porque es lo mismo para la definición de la derivada de una función de la variable perturbar acá, de este lado, ¿no? ¿Está bien? Es lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque perturbo de, ¿qué sería esto? De derecha a izquierda, de derecha al centro, y en el otro caso estaría perturbando de izquierda al centro. Son distintos sentidos de perturbaciones, pero la clave, y por eso no presentaba gran problema en Matemática 1, que la dirección de perturbación es la misma, porque es el eje X. Entonces no importa cómo lo perturbase en el sentido, lo que es la clave que hacía que la noción de derivada de una función de una variable sea súper consistente, es que la dirección de perturbación es una sola posible, ¿no? Es el eje X. Sí. Sí, funciones continuas. Ya estamos trabajando en el contexto de funciones continuas. Sin puntos angulosos. Ya está. Funciones continuas sin puntos angulosos. Vamos a asumir o vamos a mantener la noción de continuidad sin punto anguloso en todo lo que resta de la discusión y en todo lo que resta del cuatrimestre. Cuando hablemos de continuidad, estamos asumiendo, después vamos a discutir, que la función es derivable. Después vamos a ver las condiciones. Por ahora, continuidad sin puntos angulosos, porque también podría tener punto anguloso y no sería derivable. Bueno, pero estamos continuidad sin punto anguloso. Bueno, fíjense, entonces, el incremento, no importa si estoy a derecha o izquierda del centro, donde voy a perturbar, me estoy arrancando de una única dirección posible de acercamiento. Y acá estoy dando la clave. Entonces, a partir de ahí, ese cociente incremento único, no importa si me acerco derecha o izquierda, va a ser único. La cuentita va a ser siempre la misma y es fácilmente corroborable eso. Ahora, está claro que en el contexto de los campos escalares no es tan sencillo establecer o decir que hay una única dirección de acercamiento. De hecho, como imaginan, hay infinitas formas de perturbar al x0 en infinitas direcciones posibles. Y cada una de esas direcciones, lamentablemente para nosotros y nosotras, va a definir un incremento en la imagen distinto, no tiene por qué ser el mismo. De hecho, en el campo escalar sencillito que estábamos viendo antes, el paraboloide, no es lo mismo acercarme así, que acercarme así, que acercarme así. Bueno, el paraboloide, vamos a ver. Hay algunos que puede ser que tengamos, que sean más sencillitos. Sí. Sí. Claro, a ver si tengo el paraboloide acá, si limpito. Así lo vemos ahí, acá por ejemplo. A ver si acá se ve. Acá no se ve mucho. A ver acá. Vamos a ver si acá. Supónganse que queremos calcular la derivada de este punto que está acá, ¿no? ¿Está bien? Una manera posible es acercarse así, ¿no? ¿Lo ven? Si yo me acerco así, en eso como marqué en esa dirección, ¿qué suponen que le está pasando al campo? ¿Crecen las imágenes o decrecen cuando yo me acerco al punto en cuestión? ¿Cómo será el delta z de este campo cuando yo me acerco por esta dirección? ¿Cómo será ese delta z? ¿Será mayor que 0 o será menor que 0 cuando me acerco así? Porque cómo sé ese delta z va a definir en definitiva la derivada, el valor de la derivada. Cuando me acerco así, ¿cómo es el delta z? ¿Cómo imaginan que es? ¿Menor que 0? Sí, menor que 0. ¿Por qué? Porque están, el punto en cuestión van a tener, a ver, para suponerte tener esta, supónganse, esta imagen final, ¿no?
Pero el punto donde vos arrancás, está más abajo, ¿no? Suponete va a tener, bueno, este. O sea que Z final va a ser este. Z inicial va a ser este. ¿Y el Z final cuál va a ser? Este. Entonces, si yo calculo el delta Z como Z final menos Z inicial, ¿cómo va a quedar? Menor a 0. Ya se dan cuenta que se empieza a complejizar el asunto. No es para nada intuitivo por ahora. Porque no podemos definir el concepto de derivada, imaginarme cómo va a ser el comportamiento de una superficie que, además, esta es una de las más sencillas. Imagínense si la superficie empieza a ser más intrincada. Tenemos que tratar de encontrar una manera mucho más cristalina de llegar al concepto de derivada. Obviamente, si yo me acerco ahora, fíjense qué interesante, porque en esa misma dirección que establecimos ahí, ahora, si vengo de este otro lado, a diferencia de lo que ocurría con las funciones de una variable, acá cambió todo. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar ahora? El delta z, calculado como z final menos z inicial, ahora es mayor que 0. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que se satisfacía para la función de una variable deja de evidenciarse acá. Salvo que seamos un poquito más específicos en términos de la función de una variable. Y en verdad, si nosotros, como bien pensamos, las funciones de una variable y todas sus propiedades tienen que ser un caso particular de los campos escalares, la noción de derivada de la función de una variable, yo me atrevería, compañeros y compañeras, a repensarla y redefinirla ahora de una manera mucho más específica. En verdad, cuando nosotros definíamos la función de una variable en el primer cuatrimestre, derivadas, perdón, la función de una variable en el primer cuatrimestre, en verdad estábamos definiendo la derivada direccional de una función en la dirección y sentido del versor y, que es el que le daba sentido al eje. Así la trabajamos durante todo el primer cuatrimestre. Fue un caso particularísimo de la derivada de los campos escalares para una función de una variable y en la dirección y sentido no del eje X, porque siempre nos movimos según el versor Y. Siempre o menos el versor Y, depende cómo lo pensemos, pero siempre lo pensamos de la misma manera. Estábamos moviéndonos, el incremento era de x0, si este es el eje X, íbamos de x0 a X y nos movíamos como ¿quién? Según el versor Y, no según... Porque el eje X no tiene sentido. Y es verdad. Hay que darle el sentido. Y el sentido se lo damos con los versores de su base. Y ahí vuelve la discusión de geometría y cálculo. La geometría es indispensable para darle consistencia a los objetos sobre los cuales montamos toda nuestra noción en el cálculo. Entonces no era sobre el eje X que calculamos la derivada. Sí es sobre el eje X, pero en el sentido del versor Y. Y la definimos así. ¿Está bien? Entonces cuando yo vengo acá y me doy cuenta, claro, ¿por qué pequeña cerradura? ¿Por qué pequeña, cómo se llama cuando uno ve por donde pone la llave, la cerradura? Claro. ¿Qué pequeña que era la cerradura sobre el cual construimos todo nuestro edificio matemático? Porque era un hiper mínimo caso particular de todo lo que puede generarse a partir de acá. Entonces lo bueno es reflexionar sobre el pasado, sobre lo limitada de nuestra historia, para entender todo lo que nos falta y no quedarnos con esa estructura. Porque esa estructura es un caso particularísimo de esto. Sí. Por cualquier combinación lineal de cada dirección de acercamiento, cada dirección que vos estableces no define una única derivada ni siquiera. Cada dirección de acercamiento no define una única derivada, sino que la única derivada va a estar dada por la dirección y por el sentido de la manera que vos te acercás. Ahí vas a tener una única derivada. Podemos decir que en general una dirección de acercamiento al punto sobre el cual vos querés calcular la derivada te va a dar a lo sumo dos derivadas distintos, dos valores distintos de derivada. Puede ser que sea la misma, hay que ver. Para el plano va a ser la misma, probablemente. Para un plano paralelo al plano coordenado de X. Bueno, pero estoy especulando y aventurándome. Primero hay que consolidar algunas cuestiones fundamentales. Lo primero que hay que consolidar es reconocer que la derivada que estábamos calculando en el primer cuatrimestre era en la dirección y sentido del versor Y. Eso la daba la dirección y sentido del cambio que estábamos evaluando. Bueno, veamos acá cómo hacemos.
Volvamos. Ya nos dimos cuenta que hay un par de problemas que hay que discutir para poder construir la noción de derivada de campos escalares o variables. El primer problema es ese que está marcado acá. A P sub 0 nos podemos acercar de infinitas maneras. Pero previo a ese problema, hay algo que yo dejé medio sueltito, es cómo representamos el comportamiento del cociente de incrementos. ¿Qué es el delta Z sobre delta P? ¿Se dan cuenta? Lo que estamos evaluando es cómo se comporta Z cuando el punto P va a P sub 0. Pero esto define un incremento, un delta P. ¿Pero qué es el delta P? ¿Cómo calculamos el delta P? Claro, y bueno, hay que darle una estructura, una forma algebraica a ese delta P para poder construir un cociente algebraico al que le vamos a calcular el límite. Delta Z lo podemos evaluar, porque delta Z va a ser el campo f en xy menos f en x0 y sub 0. Pero delta P, ¿qué es? No es xy menos x0 y sub 0. O sea, está claro que delta P no es esto, ¿no? A ver. Está claro que delta P no es xy menos x0 y sub 0. O si es eso, hay que ponernos de acuerdo. ¿Por qué? ¿Qué sé yo qué es eso? No es eso. Porque en esa resta que yo hago ahí, que no tiene ningún sentido, no hay ninguna idea de dirección ahí. ¿No? No está la idea de dirección ahí. ¿Qué estoy restando ahí cuando resto x? Me estoy restando 2 puntos, pero... ¿qué es esos 2 puntos? Claro, hay infinitas posibilidades. No sé qué es eso que estoy haciendo ahí. Hay que entonces primero encontrar una forma algebraica que le dé consistencia al delta P. Resuelto eso, se supone que vamos a poder resolver lo otro. Las infinitas direcciones de acercamiento. Pero en verdad es al revés. Si nosotros resolvemos el segundo problema, que es este, cómo se acerca P a P sub 0, y establecemos consistentemente una manera de mirar cómo se acerca P a P sub 0, se supone, o creo que vamos a poder construir ese cociente de incrementos de una manera consistente. Porque la clave acá es cómo se acerca P a P sub 0. Porque como venimos discutiendo, eso va a definir cada derivada posible, ¿no? Porque va a definir cada cociente de incremento posible, y cada cociente de incremento posible me va a derivar, y valga la redundancia, en una de las posibles derivadas. ¿Está bien? Lo que está claro, en función de lo que venimos discutiendo, es que se puede acercar por infinitas direcciones y sentidos. Hay que encontrar alguna manera de discriminar cada una de esas direcciones y sentidos posibles, para poder hallar entonces la forma algebraica de escribir el incremento. Ahora, lo que les pido que pensemos, ¿cuál será la forma de dar esa dirección y sentido? ¿Qué hacíamos cuando repensamos la función, la derivada de una variable? ¿Qué introdujimos para aclarar qué tipo de derivada habíamos trabajado en el primer trimestre? ¿Qué introducimos recién? El versori. El versori es el que establece la dirección y sentido de la... Entonces, en este contexto más general, ¿cuál será el elemento fundamental para poder dar cuenta del acercamiento de P a P sub 0? ¿Qué tendremos que incorporar para dar cuenta de ese acercamiento y definir un único elemento? Un versor cualquiera que defina la dirección a partir de la cual yo quiero acercarme al P sub 0, desde P, ¿no? Así como lo hicimos en el caso de la función de una variable, lo podemos hacer acá. O sea, de que todas estas direcciones posibles, nosotros vamos a elegir una sola, que va a estar dada por un versor U sub 0, cualquiera. De componentes cualquiera. 2, 3, 4, 5, 8, 16, las que quiera. Pero va a ser versor, no puede tener componentes cualquiera, ¿no? Porque el versor tiene que tener módulo 1. Pueden ser componentes cualquiera, pero su módulo tiene que ser 1. A la misma manera, o de la misma manera que lo hicimos en la derivada de la función de una variable, cuando usábamos el versor i para poder definir el sentido de la perturbación. Claro, en el caso de la función de una variable, no hicimos tanto lío porque no había muchas posibilidades. Bueno, acá sí, hay infinitas. Y entonces, cada una de esas posibilidades va a estar dada por un versor U0 distinto. Si yo me quiero acercar de acá para acá, por ejemplo, fíjense,
Si quiero acercarme de P a P sub 0, este es el versor, va a estar acá. Este es el versor U. No sé por qué me apareció esto acá, pero lo voy a acomodar para que quede claro. Esto que está acá, a ver, acá. No me lo deja mover. Entonces voy a mover esto. Ahí está. Y este es el versor. Fíjense, la flechita estaría al revés. Porque voy de... Ahí sería, ¿no? Voy de P a P sub 0. Tiendo de X a X sub 0. Estoy calculando la derivada en X. No me interesa calcular la derivada allá atrás. Estoy calculando la derivada en el punto en cuestión. Bueno, vuelvo acá. Como estábamos, y tenemos entonces, como hay infinitas maneras, vamos a hablar de la derivada direccional de f en el punto en cuestión en la dirección y sentido del vector u o del versor u. Eso es indistinto. Pero para el cálculo vamos a usar el versor u. Vamos a ver después por qué. Entonces, repito, para distinguir esas infinitas posibilidades de cálculo de derivada de un campo escalar de su variable en un punto de su dominio, vamos a introducir el concepto de direccional. Entonces, vamos a tener infinitas derivadas direccionales de f en p sub 0. Vez que quiera calcular una, voy a tener que darme la dirección y sentido de un vector u sobre la cual quiero calcular esa derivada, sobre la cual produzco la perturbación, porque me interesa en particular en esa dirección y sentido, se supone que para el problema práctico quiero resolver. ¿Está bien? Bueno, como hay infinitas, vamos a empezar sobre los dos casos particularísimos, que son las famosas derivadas parciales, que son casos particulares las direccionales. Como imaginarán, las derivadas parciales van a ser una en el sentido y dirección del versor i y otra en el sentido y la dirección del versor j. ¿Está bien? Van a ser muy parecidas, y de hecho la que se produce en la dirección y sentido del versor x es casi coincidente con la derivada de una función de una variable, como veremos en un rato. Pero vamos a definirlas con precisión, así no nos mareamos. Primer caso. Fíjense lo que hacemos. Tenemos un punto del dominio sobre el cual queremos calcular y definir la derivada. El primer caso va a consistir en lo siguiente. Dejar constante la coordenada I0 y moverme, perturbar al punto este según la dirección y sentido del versor i. ¿Se dan cuenta? Perturbo según la dirección y sentido del versor i. Atrás recojo la bandera y veo qué pasó. Es un poco la idea. Me paro acá, me muevo según el versor i. Me falta algo ahí, pero no importa, después lo veremos. Obviamente puede ser paralelo al versor i, no importa. Es la misma, va a ser la misma dirección y sentido. ¿Se acuerdan? Son vectores libres, no hay problema. ¿Está bien? Y entonces voy a ver qué le pasó al campo escalar en la dirección y sentido del versor i parado desde P0, X0 y 0. Y vuelvo para atrás. ¿Se dan cuenta? Perturbo y vuelvo y veo qué pasó. Así se define la derivada. Perturbo, vuelvo y veo qué pasó. ¿No? Perturbo hasta un delta, un incremento determinado, y después vuelvo atrás, hago cero ese incremento y veo qué le pasó a la función, en este caso al campo escalar. Obviamente esta es una representación de lo que está ocurriendo en el dominio del campo escalar. Usted tiene que tratar de llevar eso hacia lo que ocurre en la superficie. Cada vez que yo me muevo acá y estoy viajando sobre una porción de la superficie cuyo cambio quiero estimar. Bueno, lo que aparece ahí, probablemente no lo profundice mucho hoy, porque no recuerdo cuál es su conocimiento geométrico, porque no lo trabajé con ustedes, es que lo que queda establecido, lo que está pintadito en azul, es una recta, ¿no? Porque claro, tengo un punto, el punto de paso, P0, X0 y 0. Tengo un vector, tengo un versor en este caso, el versor i. Todos los puntos que queden alende cerca de este punto P0, según esta sentido dirección, de coordenada genérica X, y va a estar sobre esta recta que define el punto de paso y el versor. O sea, el punto incrementado va a estar en esa recta, el punto incrementado. Y otro detalle, fíjense que el punto incrementado
la coordenada I0 mantiene constante. O sea que el punto incrementado solo se incrementa en el sentido y dirección del eje X en este caso, cuyo sentido está dado por el versor Y. ¿Lo ven? Sé que es un poco árido en términos geométricos lo que estamos discutiendo, pero es clave, porque si no, no le vamos a poder dar consistencia a la noción de derivada direccional. Es fundamental esto. Lamentablemente, puede ser pesado, pero es fundamental. Nosotros vamos a proponer un cambio según esta recta, en esta es recta R, que es la dirección, y el sentido está dado por el versor Y. Esa recta R tiene una representación paramétrica, ¿no? Que es el punto de paso x0 y 0 más del lambda este. Y ese lambda es el... ¿Está bien? Entonces, yo lo voy a hacer acá eso, lo voy a representar, dibujar acá. Tenemos lo siguiente. No, por atrás. Tengo lo siguiente, para ver si queda más claro lo que vamos a hacer ahora. Tengo una recta, que es esta recta R, ¿no? Tengo un versor Y, que es este. ¿Está bien? El versor lo puedo poner en cualquier lugar. Obviamente la recta, el versor Y es paralelo a la recta R, y este punto de coordenadas X, 0 y 0, P0 llamémoslo, pertenece a la recta R, ¿no? Con estas dos informaciones uno puede definir la recta dada en su forma paramétrica, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Estamos de acuerdo de eso? Me sigue, o sea, eso lo han trabajado y lo han rendido. Entonces tenemos que la recta R, sus ecuaciones paramétricas son XY, punto de paso, y el versor Y tiene estas componentes, ¿no? ¿Qué componentes tiene? 1, 0. Entonces va a ser más lambda por 1 más 0. Más lambda por 1 más 0 con lambda real, que es lo que hace que la recta se estire hasta el más y menos infinito y que sea infinita, ¿no? Ese lambda es lo que hace que se estire de la manera que queremos. Bueno, entonces, supónganse que acá tenemos el punto P de coordenadas genéricas X, e I0 la dejo constante, porque estoy trabajando con una I0 constante. Lo cual hace que la perturbación se produzca según lambda. Yo regulando el valor de lambda me alejo, me acerco, ¿no?, al punto en cuestión. Regulando el valor de lambda me acerco o me alejo al punto en cuestión. Por lo tanto, con lambda podemos tener una buena manera de representar el incremento, ¿no? Entonces, evaluar o construir la noción de derivada en este contexto es lo mismo que pedir, y lo voy a poner acá, si les parece, evaluar este límite. El límite cuando x tiende a x0, pero acá tenemos y0 constante, ¿se acuerdan? ¿Y0 constante? El límite cuando x tiende a x0, pero es un punto, x0 y 0, ¿no? x0 y 0, ¿se dan cuenta? ¿De quién? Y bueno, del campo, del delta F, ¿sobre quién? Claro, sobre delta P, supónganse. Pero lo que regula, lo que define el incremento, según esta representación particular, ¿qué es de todo esto? ¿Quién es? Sí, pero ¿quién es el elemento que yo dije recién que me permite acercarme o alejarme de sub 0? El numerito que me permite definir. El lambda, exactamente. Lambda es todo el incremento. Lambda en este contexto va a ser todo lo que represente el incremento. Lambda es lo mismo que el h que usábamos en matemática de 1. Entonces nos va a quedar, ahora sí, algo muy, muy conveniente, porque evaluar esta derivada que nos complicaba tanto, para este caso particular, es lo mismo que decir lo siguiente, va a ser el límite. Cuando lambda tienda a 0, de delta f sobre lambda. Y nos queda el límite en lambda, como nos queda el límite en h cuando calculamos la derivada de una función de una variable. De manera que es absolutamente análogo en este caso, porque delta f, ¿qué va a ser? Y delta f va a ser entonces el límite cuando lambda tiende a 0 de la función evaluada en xy menos la función, pero el i es constante, o sea, va a ser i0, menos la función evaluada en x0 y 0 sobre lambda. Y acá tenemos una derivada. Una derivada tenemos.
una sola de las infinitas derivadas posibles. Pero esta derivada, que es la derivada escalar f con respecto a x, así se la llama, que supone que mantenemos I0 constante, tiene mucha utilidad analítica o mucho uso analítico en los distintos problemas que uno va a resolver. Y se usa para calcular, como veremos más adelante, todas las otras derivadas. Esta en particular, más la otra con respecto al eje Y. Pero ¿se entiende cómo se constituye como tal esta derivada? Después vamos a hacer ejemplitos. ¿Se entiende la idea, su génesis y todas las consideraciones que hay que tener? Voy a pasar en limpio esto. A ver. Corremos. Esto es lo que dije recién. Observemos que si P parcial dominio se acerca al P sub 0 sobre una recta para el eje X, varía solo X mientras Y permanece constante igual a I0, y entonces diremos que queremos calcular la derivada direccional de F en P sub 0, dado la dirección y sentido del versor Y, y a esa derivada direccional particularísima, la llamaremos derivada parcial de F con respecto a X en P sub 0, obviamente, que es el punto que estamos calculando. Así se llama y así se define. Y la vamos a simbolizar de esta manera. Es la función f, generalmente usamos esta, con el x acá, porque estamos diciendo que estamos derivando con respecto a la variable x en el punto. Otra notación muy conveniente es esta, que a diferencia de la derivada anterior del cociente diferenciales ordinarios, aparece la delta esa parcial, que hace referencia a la parcialidad de la derivación, ¿no? Esa delta extraña, no la D ordinaria. ¿Está bien? Obviamente en el punto. Y la otra posibilidad, si nosotros dábamos la derivada direccional como una D y en el subíndice usamos la dirección y sentido dada por el versor U, como acá el versor U es el versor Y, podemos poner esta, la derivada con respecto a Y, en X0 y 0. ¿Está bien? Cualquiera de esas tres notaciones son equivalentes. Todas dicen lo mismo. Sí. En sentido positivo de Y, si yo quiero calcular la derivada en menos Y, no es la derivada parcial con respecto a X. Es menos la derivada parcial con respecto a X. Y acá viene la cuestión, ¿no? Esta, si yo pongo en vez de Y menos Y, esta no es la derivada parcial con respecto a X. Es menos la derivada parcial con respecto a X, porque lo estoy calculando en otro sentido. Es otra derivada. Pueden coincidir después, eventualmente, no lo sé, pero así no se define la derivada parcial con respecto a X. Se define en la dirección y sentido del versor Y, que es 1, 0. Los componentes son 1, 0. El menos versor Y tiene por componentes menos 1, 0. Es otra cosa. Y lo definimos como se ve acá abajo. ¿Lo ven? Como le dije recién. Cuando decimos delta X igual a 0, hacemos que el lambda tienda a 0. ¿Por qué? Mírenlo acá. Mírenlo acá. ¿Qué quiero P? Esto va a quedar siempre igual. Y va a ser siempre igual a I0. Ahora, si yo quiero que X, fíjense acá. Si yo quiero que delta X tienda a 0, es lo mismo que decir que X tienda a X0, ¿no? Y para que X tienda a X0, ¿qué tengo que hacer con la primera ecuación paramétrica esa? Lambda tiene que tender a 0. Exactamente. Cualquiera de estas formas también son equivalentes. Todas dicen lo mismo. Por si aparecen algunas en distintos libros de otra manera. Entonces, lo definimos así como está ahí abajo. Es el cociente de incrementos en la variable dependiente delta F sobre delta X, si delta X tiende a 0, o sobre lambda, si lambda tiende a 0, o sobre X0, si X tiende a X0, cualquiera de las tres lentes, siempre y cuando ese límite existe y sea finito. Entonces va a haber derivada. Bueno, esta es una. Como en general, está la otra. ¿Cuál será la otra? Y la otra es dejando fijo el X0 y moviéndonos en la dirección del versor J, ¿no? A esa la vamos a llamar derivada parcial de F con respecto a Y en el P sub 0. ¿Está bien? No me detengo mucho porque se define igual, con las mismas considerando que hemos hecho para la otra,
lo simbolizamos de esa manera y se define de así. Esta es la definición, la que está acá abajo. Estas son las formas de simbolizarla. Entonces, en este caso, vamos a calcular el límite cuando delta i tiende a 0, porque x0 no se mueve. Cuando delta i tiende a 0, fíjense, de la función evaluada en x0 más el punto incrementado, que es el i sub 0 en este caso, sobre el incremento, que es delta i. También puede ser lambda o también puede ser que i vaya a i0. Ah, ¿estamos de acuerdo? Ahí tenemos dos derivadas direccionales a infinitas. Van a ver luego, más adelante, para que no sea tan deprimente el cuadro, es que con estas dos derivadas parciales vamos a poder calcular todas las derivadas direccionales. Después veremos cómo. Por eso son tan relevantes estas dos. Bien. Bueno. Esto no sé por qué me queda así, quiero arreglarlo. Debería quedarme más acá, claro, está en cualquiera. Ah, no me deja moverlo. Pero qué porquería. Esto tampoco. Bueno, no importa. No perdemos demasiado. Dice ahí, hasta ahora pudimos definir y calcular derivadas de campos escalares en dos sentidos particulares, ¿no? Le dimos los nombres. No calculamos ninguna todavía, ya veremos cómo calcularla. Ahora vamos a ver si podemos calcularlo o no. No, creo que tenemos que calcular una hora para cerrar el concepto, porque quedó muy teórico el asunto, y van a ver que con lo que conocemos de matemática 1 podemos ya calcular derivadas direccionales. Vamos con algún ejemplito. Supónganse que tenemos el campo, uno sencillito para no complicarnos la vida. Vamos con f en xy igual 2x más y. ¿Está bien? Sencillito. Es un plano. La superficie de ese campo es un plano, el gráfico. Y queremos calcular la derivada. Miren, la derivada parcial con respecto a x de este campo en el 0, 0. ¿Está bien? Lo primero que está diciendo este ejemplo, que esta coordenada del punto va a quedar constante, ¿no? Entonces yo puedo hacer una pequeña representación de lo que vamos a hacer en el plano XY. Fíjense, voy a estar parado acá, este es mi punto 0, 0. ¿Y qué voy a hacer? Voy a proponer un incremento para acá, a un X, ¿no? Mi incremento para allá, y después voy a volver para acá y ver qué le va a pasar, no a la variable constante, voy a ver qué le va a pasar a la imagen de este campo escalar. Voy a ver cómo fue el incremento, el delta F, y evaluar, en todo caso, la derivada. ¿Está bien? Eso es lo que queremos hacer. Uno puede, en todo caso, con este punto de paso, o sea que el punto P sub 0 de coordenada 0, 0, pertenece ¿a quién? A una recta en donde el versor y es paralela a esa recta, ¿no? Entonces la dirección, la recta dirección sobre la cual estoy calculando esta derivada direccional, que es parcial, va a ser esta, ¿no? Va a ser xy 0, 0 más lambda 1 con lambda real, ¿no? Sobre esa recta, que ¿quién es esa recta? A ver si se dan cuenta. ¿Cuál es esa recta? Es el eje X. Esa recta es el eje X, porque es x igual a... es el y igual a 0, ¿no? Es el y igual a 0. Es el eje X, esa recta. ¿Y cómo va creciendo? Fíjense, ¿por qué digo que es el eje X? A ver si se dan cuenta. Vamos a pasarla mejor. Creo que se dan cuenta, pero yo por ahí me mareo. Es esta, ¿no? Es y igual a 0. ¿Y por qué digo que es el eje X? Porque las X pueden tomar cualquier valor lambda real. Entonces es el eje X. ¿Se dan cuenta? Entonces lo que vamos a hacer para evaluar la derivada de esta es tomar este punto, perturbarlo
y volver para atrás haciendo que lambda tienda a 0, ¿no? ¿Se entiende? Nos paramos en el punto donde quiero con la derivada, me muevo un poco, le doy un incremento, veo qué le pasó a las imágenes y vuelvo para ver qué le pasó en el instante, porque es instantáneo esto, vuelvo para atrás y veo qué pasó. Claro, es un problema de la derivada de una variable esto, claramente. Y acá acá me parece que se ve bien claro que lo que estamos calculando en la derivada de una función es como si estuviéramos calculando la derivada de una función de una variable. Por eso a veces se genera esa confusión. Las derivadas parciales son muy similares a la derivada de la función de una variable. Y uno puede, a partir de la derivada parcial, definir una función de una variable sobre la cual está calculando la derivada. Pero eso es un recurso algebraico, no es que uno está calculando la derivada de una función de una variable, ¿no? La derivada parcial va a terminar siendo, eventualmente, un campo escalar, si puedo generalizar el cálculo más adelante. Pero bueno, esa analogía vale. Y fíjense que cuando uno va a esa analogía, ¿hasta estamos de acuerdo? Lo que quiero calcular acá, entonces, es el límite cuando delta x tiende a 0, o lambda tiende a 0, que es lo mismo, es decir, quiero que esto tienda a 0, ¿de quién? De delta f o delta y sobre delta x. ¿No tiene toda la pinta de ser una derivada de una función de variable? Es re parecido. Desde el punto de vista del álgebra es igual, pero no representa lo mismo. Es un caso particular de una derivada direccional. No hay que perder nunca esa referencia. ¿Por qué? Porque cuando uno desarrolla este cociente de este incremento en la variable f, nos va a aparecer i sub 0, ¿no? Nos va a aparecer i sub 0, porque es un campo escalar esto. Entonces voy a borrar un poco, en algún lado. Vamos a borrar por acá. Y vamos a desarrollar ahí. Y nos vamos a dar cuenta de algo que es impresionante. Que ya sabemos calcular derivadas direccionales, van a ver en un ratito. Le diría que ya son casi expertos, por más que nunca lo hayan hecho. Van a ver. A ver, vamos a desarrollar un poco esta historia. Es el límite, cuando delta x tiende a 0 o lambda tiende a 0, de la función evaluada en x y sub 0, que es 0 porque queda constante, eso no se incrementa, la variable y no se incrementa, menos el campo evaluado y sub 0, pero acá ¿qué va a ser? El 0, 0, ¿no? Que es nuestro punto en cuestión. Dividido, en este caso, delta x. Desarrollamos un poco esta historia, nos queda el límite cuando delta x tiende a 0. ¿Quién es f de x en 0? Y nos va a quedar 2x, ¿no? Nos queda 2x. Sí, pero si estoy jugando en el incremento, ¿qué va a ser? Va a ser 2 por x más delta x, ¿no? Acá. Porque el punto incrementado es x0 más delta x, ¿no? El punto incrementado no es x0 más delta x, o x0 más lambda, lo mismo. Estoy usando alternativamente las dos notaciones, pero se entiende, ¿no? ¿Seguro? Bueno, x0 más delta x. ¿Y acá qué va a ser? Más y esto cierro, más 0. Esto de acá es f en x 0, ¿no? Es decir, la función, el campo escalar en el punto incrementado. ¿Y a eso qué le voy a restar? F evaluado en 0, 0, que es 0. F evaluado en 0, 0 es 0. ¿Y qué me va a quedar acá abajo? Me va a quedar 2 de delta x, ¿no? Y entonces esto va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de 2 veces x0 más delta sobre delta x, ¿no? Que va a ser 2 veces x0. Porque estos delta x van a 0, ¿no? 2 veces x0 más 2 sería. 2 por 0, ¿eh? Sí, 2x0 más 2 porque distribuí el 2. 2x0 más 2. ¿Está bien? En definitiva, la derivada direccional del campo escalar f en el punto 0, 0 en la dirección del versor i, que es lo mismo que decir la derivada parcial del campo escalar f en el punto 0, 0, es igual a 2. Y usted me tiene que decir, ya lo sabíamos hacer eso, no necesitamos todo esto. ¿Por qué?
Y porque uno puede, de buena manera, y usando bien la intuición y a partir de todo lo que venimos discutiendo, calcular o querer calcular la derivada de este campo escalar de una forma análoga. Si esto es cero, es como si fuese una función de una variable, si mantengo el I0 constante. Entonces me saco el I de encima, y la derivada que estoy calculando es la derivada de la función, es como si fuera la derivada de la función f de x igual a 2x, que para cualquier punto vale 2, porque es constante. ¿Se dan cuenta? Entonces es como si yo calculase directamente una derivada ordinaria f' de x que va a ser igual a 2, y f' en 0 es igual a 2. ¿Lo ven? Es perfectamente válido esa analogía, pero no olviden nunca que es como si, que es como si, que es como si, que es como si. Si no olvidan ese que es como si, va a estar perfecto eso. Y voy a poder entonces rápidamente encontrar una forma fácil de calcular derivadas parciales, que es como imaginar que a partir del campo escalar, si voy a calcular una derivada parcial, la otra derivada es como si no existiera, me queda como una función de una variable, me queda como que la derivada es como cuando derivábamos función de una variable, pero es como si, como si, como si. Y ese es el recurso que vamos a usar. ¿Estamos de acuerdo? No se olviden el como si, porque no es una derivada parcial, una derivada ordinaria de una función de una variable, ¿no? No es lo mismo. La derivada parcial existe como función, porque esto estamos calculando derivadas en puntos, ¿no? Imaginarán ustedes, chicos, chicas, que a partir de la regla que define la derivada, también se pueden definir funciones que sean las derivadas direccionales de campos escalares, ¿no? Así como existía la función derivada, también existe la función derivada direccional. Entonces, si yo generalizo este cálculo para cualquier elemento del dominio, voy a tener una función que es la derivada parcial. Ahora, la función derivada parcial para ustedes, ¿es un campo escalar o una función escalar? Vamos a este mismo ejemplo. Voy a borrar acá, para no hacernos lío. Todo esto que estamos introduciendo ahora, no se preocupen que lo vamos a volver a charlar con más cuidado pasado el parcial. Campo escalar era 2x más y, ¿no? Así como calculé la derivada parcial con respecto a x para un elemento, puedo calcularlo para todos los elementos en donde sea derivada la función, que son todos los R2, en 0. Entonces yo tengo esto, f' de x, xy, que lo puedo hacer para cualquier elemento, ¿está bien? Va a tener la forma 2x, ¿no? Va a tener la forma 2x. ¿Sí? Bien. Si eso lo puedo hacer para cualquier par de elementos, define una función. Porque esta función f de x va de R2 a R, ¿no? Define función. Tengo f de R que es una derivada parcial, no importa, pero define una nueva función. Esa función que hemos definido nueva, que hace lo que hace, es decir, calcula la derivada parcial, ¿es un campo escalar o una función escalar? Es un campo escalar. Y aquí viene el como si, como si, como si. No se olviden, porque toda esa reducción o esa simplificación mental que ustedes hacen cuando calculan derivadas parciales, como si fueran derivadas ordinarias, es una simplificación que vale, algebraica, pero que no olviden la esencia de lo que están haciendo. Porque eso que está ahí es un campo escalar. La derivada parcial asociada al campo escalar sobre lo cual hicimos toda esa operación, termina siendo un campo escalar, esa derivada parcial, si la generalizo para cualquier valor x e y. En este caso en particular, vale para cualquier valor de y, pero hay veces que no. Va a depender cada derivada parcial del valor de y que hayan tomado como fijo. ¿Está bien? ¿Está de acuerdo? Bien. Después vamos a volver sobre eso, no se preocupen. Entonces, aclarado el ejemplito, estábamos en este punto. Eventualmente, entendemos qué hace cada derivada parcial, sabemos que el resultado de esa derivada parcial es un número. Acuérdense que los resultados de derivadas son números. Si generalizamos el cálculo, pueden ser funciones, sí. 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 Casi lo mismo. No, claro, no, es la función derivada. Yo decía, cuando veíamos el ejemplo anterior, si generalizamos el cálculo para cualquier elemento del dominio, en ese caso,
Es 2, claro, pero es constante para todos. Para cualquier valor va a ser 2. Yo puse 2x. Y 2x no partido de 2x. Todo está mal eso. Vuelvo a ponerlo acá, es verdad. Gracias. Me mareé. No, gracias porque es verdad. Vuelvo acá. Nosotros hemos llegado a esta cuenta. Si el campo escalar era f, vamos que quede bien. Si el campo escalar era f de x igual a 2x más y, cuando construíamos la derivada parcial de x y, habíamos llegado que era 2. 2 era. Para cualquier elemento del dominio va a ser 2. Entonces, yo puedo definir acá, si generalizo eso para cualquier elemento del dominio R2, defino una función que lo que hace es calcular esas derivadas parciales, que va de R2 a R. Por eso, la f de x, xy, es un campo escalar. Que tiene por ley 2. Fíjense que parece cualquier cosa, pero es un campo escalar cuya ley es 2. Es decir, un plano paralelo al plano coordenado de x de altura 2. ¿Está bien? Bien. Igual di 2 pasos porque todavía no definimos función derivada acá. Pero bueno, es para empezar a amigarnos con la idea y anotar y empezar a pensar en la complejidad de lo que se nos viene para que nos preparemos. Como viene el parcial sábado, ustedes están pensando cualquier otra cosa, yo lo dejo acá y después cuando lo vuelvan a ver van a entender lo que les decía o van a percibir lo que les quería decir. Bueno, lo que hay que hacer ahora, aclarado el asunto, encontrado o explorado los casos particulares, que un poco nos dieron los elementos de lo que va a definir las derivadas direccionales, tratar de ir al caso general. Es decir, no quedarnos con los versores IJ como posibilidad, sino tratar de encontrar una manera de explorarlo en esas infinitas posibilidades. Y esa manera de explorarlo en las infinitas posibilidades lo vamos a nombrar de forma simbólica con la derivada en la dirección y sentido del vector u del campo escalar en el punto en cuestión. Esto que está acá da cuenta de cualquiera de las posibilidades. No preestablece ninguna específica, estar dada la dirección y sentido por el vector u, que definiremos en cada caso. Entonces esto voy a volver después, ya lo hemos discutido esto. Es como si, fíjense en el como si, ¿no? La derivada parcial con respecto a x en este punto es como si fuese una derivada de una función g de una única variable. Pero lo voy a dejar acá, en todo caso después vamos a volver. Lo mismo obviamente para la función y. Son las reglas de derivación, que ya les he discutido, ya hemos hecho un ejemplito. Las notaciones. Y lo que vamos a hacer ahora, antes de introducirnos en la generalidad de la derivada con el versor u, vamos a ver si sale tan fácil como imaginamos estas derivadas parciales. En el punto 2, 3 del campo f y la misma, en el mismo punto, perdón, pero en la dirección del versor j. ¿Cómo les parece que es esto? Si usamos la intuición y el sentido común, y con esto vamos a terminar, si yo quiero encontrar la derivada parcial con respecto a x en 3, lo que deberíamos hacer, si se supone que ya aprendimos, es mirar a la ley del campo y como la variable y queda constante igual a 3, no es una variable, es una constante, entonces derivo solamente la variable x, ¿no? Entonces, si uno ve, ¿qué va a quedar? Derivo la variable x y nos va a quedar algo así como y más 0, ¿no? Porque 2y cuadrado no tiene la variable x, no hay variable x ahí, no derivo nada, ¿no? Es una constante, 0. Obviamente, ahí no está terminado el asunto, porque eso no me da un número, y más 0. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿En dónde evalúo esa expresión que he encontrado para calcular la derivada parcial? Claro, en 3, porque y vale 3, ¿no? Y vale 3. Por lo tanto, esta derivada va a ser 3. ¿Se dan cuenta? Es así de sencillo. Después que interpretemos física y geométricamente esta historia es otro asunto. Pero el cálculo es sencillo.
¿no? Hay que mecanizar un procedimiento. Fíjense lo que decíamos antes. Si yo calculo esta derivada de f con respecto a x en el punto 2, 3, es como calcular el límite, supónganse, cuando x tiende a 3. Uso otra notación para hacerlo más visible el asunto. Cuando x tiende a 2, no a 3, con i constante igual a 3, sería ese el asunto. Le pido que lo hagan de esta manera, para no perder la referencia de la variable i. ¿De quién? De la función evaluada en x y menos la función evaluada en 2, 3. Y acá i vale 3, ¿está bien? Es la función evaluada en x3 menos la función evaluada en 2, 3, cuando x, ¿qué me queda acá? X menos 2, ¿no? Usé la otra forma del incremento, que es lo mismo. Entonces, sigo trabajando esta expresión, y nos va a quedar algo así como el límite cuando x tiende a 2 de f en x3, ¿qué me va a quedar? Y me va a quedar 3x, ¿no? Más 18, ¿de acuerdo? Esto es f evaluado en x3, 3x más 18, ¿lo ven todos, chicos, chicas? Sí, ¿no? Tengo que tomar el punto 2, x3 sería, y me va a quedar x por 3 más 2 por 3 al cuadrado, 9, 18. Menos f evaluado ¿dónde? En 2, 3. F evaluado me va a dar, y me va a quedar algo así como, lo pongo acá, 6 más 18, ¿no? Entonces me va a quedar menos 24, dividido x menos 2. Lo que observamos ahí, que puedo pensar esa derivada parcial ahora como la derivada de una función de una variable. ¿Y cuál será la función de una variable g que puedo pensar como análoga? ¿Cuál será la función g de x? ¿Cuál me parece que va a ser? Que estoy derivando. Ahora vamos ya al final y vamos a ver cuál era, en todo caso. Cuando sigo trabajando esta expresión me va a quedar el límite cuando x tiende a 2 de 3x menos 6 sobre x menos 2, ¿no? ¿Está bien? Entonces puedo sacar de acá factor común 3 y me va a quedar x menos 2, simplifico, rompo la interminación y me da 3. ¿Lo ven? Entonces, ¿cuál es la función g que vendría a representar una variable que vendría a ser equivalente a todo este proceso? Y sería una función que es muy sencilla, que es, ¿qué es cuál? 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 Estoy pensando en el aire. Es 3x digo, ¿no? Sí, 3x. Esa. ¿Está bien? Esa es la función g cuya derivada en 2. No, no es 3. ¿Es cuál? Es x. No, pero x no me da. ¿Hice bien la cuenta? Ah, saqué factor común 3. Está bien. Y esperen que me estoy mareando. Tiquitín. Y esta g en esto me dan 2, me va a dar 3. En 2 me da 3. ¿Está bien lo que digo? Sí. Pensemos. Y la función es esta, es 3x más 18, en verdad. Que es 3x más 18, claro. Pero si yo derivo esto, ¿qué me da? G' de x, ¿qué me da? 3. Está bien, para cualquier elemento vale 3. Ah, está bien, dije bien. No, la función es 3x más 18, es la que está acá. Pero no sé, no nos preocupemos. Hay una función g. Puedo pensar, repito, el proceso de la derivada parcial de la función f con respecto a x como una función, la variable x que estoy derivando, que no tiene nada que ver desde el punto de vista conceptual y teórico. No es que la función g guarda alguna relación conceptual con el campo escalar que estoy derivando f con respecto a la variable x, pero desde el punto de vista del cálculo son equivalentes. Y esa es la ventaja. Y asistido de esa ventaja de poder relacionar una derivada de un campo escalar con una función de una variable, construimos la regla de derivación de las derivadas parciales. Nada más ni nada menos. Nada más ni nada menos. Por eso el como sí. Bueno, da 3 esa derivada. ¿Está bien? Y es verdad.
para cualquier... y a partir de ahí podemos entonces pensar cuál sería la forma, la derivada parcial con respecto a x para cualquier valor de la variable x. ¿Cuál sería? Y bueno, es como, ¿cuánto me va a dar? Y, ¿no? Fíjense que si uno quiere generalizar el cálculo, no para un x, y nos vamos con esto, no para un x 0 y 0 particular, sino para un x 0 y 0 genérico, puedo entonces decir que el campo escalar f de x, x de y, va a ser igual a y. Y esto va a aplicar para cualquier R2 que vaya a R, ¿no? Y entonces la función derivada parcial con ley y nos permite calcular la derivada para cualquier par ordenado xy del campo escalar f. A la vez define un nuevo campo escalar, cuya ley es y. ¿Está bien? Entonces rápidamente yo digo, si en vez de querer calcular f' en x, 2, 3, quiero calcular en 1.000.000 o 1.000, 6, ¿cuánto me va a dar esa derivada parcial? 6. ¿Se ve? Si quiero representar gráficamente el campo escalar derivada parcial f de x, ¿cómo lo hago? De la misma manera que lo hacíamos antes. Busco las curvas de nivel, busco las trazas y hago la representación gráfica. ¿Qué relación va a guardar? Y acá viene la pregunta del millón, que es la que quiero que se lleven a sus casas. ¿Qué relación habrá entre la superficie que define el campo escalar derivada parcial y la superficie del campo escalar a partir del cual se construye esa derivada parcial? Tiene que haber alguna relación. Porque ¿se acuerdan que había siempre una relación en el gráfico de la función derivada y el gráfico de la función a partir de la cual se construye esa función derivada? ¿Qué nos decía la derivada primera de la función sobre la cual construí mi función? O sea, aparte de la tangente. Si la derivada primera era positiva, la función crece, ¿no? Que es generalizar la idea de tangencia, ¿no? Si la derivada primera es negativa, la función decrece. ¿Habrá alguna relación similar acá? ¿Habrá alguna relación de pendientes parecida, digo? Si mi campo escalar, pensémoslo un segundito y con eso nos vamos, les prometo. Vamos al punto 2,3. Vamos al punto 2,3. ¿Cuánto da la derivada? La derivada en 2,3 parcial me dice que vale 6. No, me decía que valía 3, perdón. ¿Qué nos dice ese 3? Que si yo estoy poniendo el punto 2,3, ¿no? Y me perturban en la dirección del versor y al campo escalar, ¿qué le pasa? Aumenta, ¿no? Me da 3 la derivada. Aumenta. Aumenta. Entonces la superficie del campo escalar, ¿cómo que tendrá que ser? ¿Tendrá que ser positiva en el entorno de ese punto? Piénsenlo. Nos vemos el sábado. ¿Está bien?